Ejemplos en el ámbito científico, algún ejemplo, una mujer en el ámbito andalusí cultural y bueno, dos de las familias más importantes de la Edad Moderna o dentro de la historia, como fueron la familia Borgia y la familia Medici, que bueno, tuvieron un papel destacado porque bueno, algunos de la familia Borgia fueron papas. Alejandro VI, que fue el que realizó las bulas cuando las conquistas entre la corona de Castilla y, bueno, y el reino de Portugal, y bueno, luego los Medici tuvieron un poder eh, bueno, pues bastante influyente en la Edad Moderna europea y varios ejemplos también dentro del ámbito de la cultura europea. Primeros ejemplos son medievales en Europa, en la cultura o en la literatura y también en la ciencia. Guase fue poeta anglo-normando, protegido por Enrique II de Plantagenet, fue canónigo de Bayeux en 1165, la obra es Roman de Brut de 1154, traducción de la obra Historia Regum Britanniae de Godofredo de Monmouth, inició en lengua vulgar el ciclo de la materia de Bretaña, es decir, que realizó dos obras y luego tradujo la Historia Regum Britanniae de Godofredo Monmouth, que bueno, comenzó en lengua vulgar, el ciclo de la materia, bueno, pues es de la propia materia de Bretaña. Paolo Toscanelli fue científico italiano. Se basó en los relatos de Marco Polo y de Nicolás de Conti. Calculó la posibilidad de dirigirse a Oriente a través del Océano Atlántico, estimando erróneamente que la distancia entre las Islas Canarias y Zipango, Japón, era menos de la mitad de la real. Intercambió información con Fernão Martins, al que envió una carta en 1474 en la que exponía que esa ruta era más corta que la que pretendían seguir los portugueses a través de las costas de África. Probablemente escribió a Cristóbal Colón, influyendo directa o indirectamente en sus teorías. Según Bartolomé de las Casas, el almirante utilizó un mapa elaborado por Toscanelli, es decir, que Toscanelli lo que dejó fue huella y bueno, se basó al final en los relatos de Marco Polo, Nicolás de Conti y cómo era, pues eso, la posibilidad además que el propio Toscanelli calculó de dirigirse de Oriente, bueno, a Oriente a través del Océano Atlántico y que decía, estimado erróneamente, que la distancia entre las Islas Canarias y Zipango, que se encuentra en Japón, era pues lo más era la mitad de la red, es decir, lo más corta posible. Y luego intercambió con diferentes personajes del momento, entre ellos Cristóbal Colón, Fernando Martins, y bueno, pues también incluso con Fernando Martins intercambió esa carta en la cual bueno, dijo pues, para el Reino de Portugal cuál era la ruta más corta a través de los conquistas africanos, como bueno, sucedió con Portugal, que luego tuvo además colonias en el siglo XIX, todo ello. Y bueno, bueno, pudo intercambiar bueno, pues con Cristóbal Colón, porque le escribió, pues que le pudo incluso el propio Toscanelli influir a Colón, que Colón fue el que descubrió América. Y bueno, según lo que dijo Bartolomé de las Casas, el almirante utilizó un mapa que elaboró el propio Paolo Toscanelli. Dos ejemplos españoles en la Edad Moderna. Alfonso de Palencia fue escritor y cronista español. De Castilla, protegido del arzobispo de Toledo, Alonso I de Fonseca, que voy a hablar de él ahora mismo. Se educó con el obispo de Burgales, Pablo de Santa María, que fue el primer, bueno, antiguo rabino de la ciudad castellana que se había convertido al cristianismo, por San Vicente Ferrer. Y con Alonso de Cartagena, que fue familiar lejano suyo y también obispo de Burgos, a quien acompañó en la embajada enviada por el monarca Juan II de Castilla, al condestable Álvaro de Luna, durante el cerco de Maqueda, que fue o se produjo en primavera de 1441. La obra es Tratado de Perfección Militar de 1460, en la que señaló la indisciplina como principal defecto de los soldados españoles. Un hombre que fue protegido por Alonso I de Fonseca, Alonso de Fonseca, que fue eclesiástico español, muy importante en la corona de Castilla. Se educó con el obispo de Burgalés, Pablo de Santa María, que fue un antiguo rabino que vivió en la ciudad castellana y que luego se convirtió al cristianismo por San Vicente Ferrer, el propio Pablo de Santa María. Alonso de Cartagena, familiar de Alfonso de Palencia, lejano, que también era obispo, Alonso de Cartagena, quien acompañó en la embajada enviada por el monarca Juan II de Castilla al condestable Álvaro de Luna durante el cerco de Maqueda que se produjo en la primavera de 1441. Y un hombre, bueno, pues que estuvo en el ámbito al final de la literatura y como cronista en la corona castellana. Alonso de Fonseca fue eclesiástico español en Castilla, protegió a Alfonso de Palencia. Fue capellán mayor del futuro monarca Enrique IV, obispo de Ávila en 1445 y arzobispo de Sevilla en 1453.
Unió en matrimonio a Enrique IV con Juana de Portugal y desempeñó un papel predominante en las luchas civiles castellanas. Alonso de Fonseca, aparte de que fue capellán mayor del futuro monarca castellano que fue Enrique IV y luego además obispo de Ávila en 1445, arzobispo de Sevilla en 1453, unió en matrimonio al futuro monarca Enrique IV con Juana de Portugal y luego fue una figura importante en el ámbito político cuando estalló en las guerras civiles castellanas. San Diego de Alcalá fue hermano lego franciscano español. Después de predicar la fe en las Islas Canarias, se distinguió en España y en Roma por su atención a los enfermos y por el don de milagros. Fue canonizado en 1568 a instancias del monarca Felipe II, quien atribuía la intercesión del santo de la curación de su hijo, el príncipe Carlos. La gran mayoría de los monarcas lo que hacían era, cuando si el hijo tuviese algún problema, era acercarse a los santos con el objetivo de curar al hijo para que pudiese mantener bueno, pues el reino de su país y las posesiones por ejemplo, que que tenía España, entre ellas la de ultramar, como el resto de monarquías europeas, no solo la española. Hernando de Colón fue bibliófilo y cosmógrafo español. Hijo natural de Cristóbal Colón, acompañó a su padre en su último viaje. De regreso a España, defendió sin éxito los derechos de los Colón, creían que debían concedérseles. Apasionado bibliófilo, gracias a la fortuna de su padre, fue acumulando una gran cantidad de libros, más de 15.000, que hoy son la base de la Biblioteca Colombina. La obra es Historia del almirante Don Cristóbal Colón de 1571 en Venecia y cuya traducción al castellano se hizo o no se produjo hasta 1962. Estamos hablando de el periodo de la Segunda República en España. Un hombre que fue bibliófilo, cosmógrafo, que fue hijo natural de Cristóbal Colón, que acompañó a su padre en el último viaje, porque Cristóbal Colón realizó varios viajes hacia América, con el descubrimiento además en 1492, el 12 de octubre. Y bueno, al regresar a su país, a España, lo que intentó fue pedir los derechos de su familia. Y al final, apasionado bibliófilo, pues acumuló más de 15.000 libros que hoy se encuentran o que se encuentran, que son la base de la Biblioteca Colombina. Y realizó además una obra en honor a su padre, que no se tradujo al castellano hasta la década de los 30 del siglo pasado, que coincidió con el periodo de la Segunda República. Abraham Zaput fue astrólogo y astrónomo español, hijo de Samuel Zaput y discípulo de Isaac Aboad, al cual debió en gran parte sus vastos conocimientos talmúdicos, cabalísticos y aún de otros órdenes. Vivió hasta 1474 en Salamanca, en cuya universidad probablemente estudió no solo astrología, sino también matemáticas, cábala, historia y ciencias jurídicas. En los años de juventud regentaba la cátedra de astrología de Nicolás Polonia hasta que en 1464 la ocupó un amigo de aquel, Juan de Salaya. Diversos autores afirmaron que Zaput enseñó matemáticas y astrología en la Universidad Salmantina, así como en Zaragoza y Cartagena, aunque no existieron pruebas concluyentes de que fuese así. Caso de que llegase a enseñar en Salamanca, debió hacerlo entre 1491 y 1503. Y la obra es Tratado de las influencias del cielo. Un hombre, bueno, pues que estudió, que fue astrólogo, astrónomo y que estudió diversas materias, matemáticas, cábala, historia y ciencias jurídicas. Y que dicen que pudo enseñar matemáticas y astrología en la Universidad Salmantina y en otras ciudades españolas como Zaragoza y Cartagena, pero que no está muy claro, porque si llega a enseñar en Salamanca, hubiera tenido que enseñar entre los años 1491 y 1503. Adriano de Utrecht fue papa de la Iglesia Católica entre 1522 y 1523, profesor en teología en la Universidad de Lovaina, fue preceptor de Carlos de Gante, el futuro monarca Carlos I de España y el emperador Carlos V de Alemania. Fue además el que Adriano de Utrecht que vino a España, a la corona castellana, con el objetivo de convertirse en regente, mientras Carlos V, pues, o Carlos I, se encontraba en Alemania con el objetivo, bueno, pues, de heredar el imperio de su abuelo, Maximiliano de Habsburgo. Y ahí es lo que luego comenzaron la guerra de las comunidades, en Castilla, también guerras en la parte de la zona del Levante en España, que al final fueron aplastadas por el propio emperador Carlos V. Voy a hablar de las familias Borgia y Medici, después de hablar de algunos científicos intelectuales bueno, pues, de la edad moderna y medieval occidental, aunque bueno, la última voy a hablar de una poetisa andalusí y de un ejemplo como fue Rasputín, que bueno, fue un monje ruso.
César Borgia fue eclesiástico y político italiano, destacado miembro de la Casa de Borgia, modelo de ambición e inteligencia, amante de la cultura tanto como de la guerra y político sin escrúpulos. Fue uno de los hombres más admirados y temidos de su época. Es decir, César Borgia fue de las figuras más importantes porque fue un modelo de ambición e inteligencia. Amaba la cultura, pero también la guerra y un político que no tenía escrúpulos. Y además fue admirado y a la vez temido en bueno, en la época en la que vivió, que fue la Edad Moderna. Lucrecia Borgia fue noble y mecenas italiana, a la que las tradiciones poco fundamentadas atribuyeron toda clase de crímenes y vicios, hasta el punto de ser erigida en prototipo de maldad. Algo muy parecido a César Borgia también, último miembro influyente de la poderosa y corrupta estirpe de los Borgia. En su corte de Ferrara favoreció el mecenazgo de escritores y artistas y acogió a sus familiares tras la vida de su padre. Lucrecia de Borgia fue otra mujer, bueno, que no tuvo tampoco escrúpulos, porque además crímenes, vicios, se le atribuyeron todo ello. Fue el último miembro ya de la propia casa de Borgia y, bueno, es verdad que favoreció el mecenazgo de escritores, artistas, acogió a sus familiares tras la vida de su padre. Y, bueno, pues tanto César Borgia como, bueno, César y Lucrecia fueron dos de los personajes más importantes en el ámbito de la familia Borgia. Calixto III o Alfonso Borgia, porque Calixto III, hay que decir que Alfonso Borgia fue papa de la Iglesia Católica entre 1455 y 1458, miembro de una influyente familia originaria en Sátiva, conocida como los Borja o los Borgia, en su rama italiana. Fue nombrado obispo de Valencia en 1429. En 1444 obtuvo el capelo cardenalicio. Y Alfonso Borgia, siendo uno de los principales papas y de la dinastía o de la familia Borgia, porque la familia Borgia también tuvo un papel importante en la historia de España como en Italia. Y si no, pues se ve a César y Lucrecia de Borgia. Rodrigo de Borgia o el Papa Alejandro VI, el de las bulas en torno a la corona de Castilla y al reino de Portugal. Fue papa perteneciente a la familia de los Borgia o Borja entre 1492 y 1503, justo en la época de los reyes católicos. Hizo una rápida carrera eclesiástica a base de intrigas bajo la protección de su tío y padre adoptivo, el Papa Calixto III, que he hablado anteriormente, que fue también Papa de la Iglesia Católica. Viajó a Bolonia, en cuya universidad cursó estudios jurídicos y religiosos. Y en 1456 Calixto III lo nombró cardenal. Tras la muerte de su protector, Rodrigo Borgia, volvió a la península ibérica y ostentó el cargo de obispo de Barcelona y más tarde el de arzobispo de Valencia. Alejandro VI fue uno de los papas más influyentes de la política de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, sobre todo por su cercanía con los reyes católicos. San Francisco de Borgia fue religioso español, fue el tercer presbítero general de la Compañía de Jesús, marqués de Lombay y cuarto duque de Gandía. Fue nombrado virrey de Cataluña, cargo que ejerció entre 1539 y 1543, y durante su mandato fortaleció a Cataluña contra la piratería, el bandolerismo y la amenaza francesa. San Francisco de Borja también fue otra figura importante en el ámbito de la religión de la familia de los Borgia. Francisco de Borgia y Aragón fue noble, administrador colonial y poeta español. Fue virrey del Perú entre 1115 y 1121, descendiente de los monarcas de la Corona de Aragón y de San Francisco de Borja, el anterior que he hablado dentro de la propia estirpe de la familia de los Borgia. Fue conocido como príncipe de Esquilache por haber contraído matrimonio con su pariente Ana de Borja y Pignatelli, princesa de Esquilache y condesa de Simari. Fue caballero de las Órdenes de Montesa en 1588 y Santiago y gentil hombre de cámara del monarca Felipe III de España. La obra es Nápoles recuperada por el rey Don Alonso de 1151, poema épico laudatorio centrado en la figura del monarca Alfonso V de Aragón, llamado el Magnánimo, que estuvo como monarca entre 1416 y 1458. Gaspar de Borja y Velasco fue cardenal y político español, nieto de San Francisco de Borgia. En 1611 fue relevado a cardenal por el Papa Paulo V. Desde 1116 hasta 1119 representó al monarca Felipe II a la corte pontificia. Un año después fue nombrado virrey de Nápoles, cargo del que fue destituido apenas 6 meses después, al ser acusado por su predecesor, el duque de Osuna, de negligencia en el saqueo de Manfredonia. Bueno, las figuras más importantes de la familia de Borgia, bueno, pues está los papas, Calixto III, Alejandro VI, Lucrecia, César de Borgia y luego, bueno, incluso Francisco de Borgia y Aragón o San Francisco de Borgia o incluso Gaspar de Borgia y Velasco, que dejaron huella además también en el ámbito de la propia familia por su cercanía, sobre todo Francisco de Borgia y Aragón, con la corona de Aragón dentro de la propia monarquía.
La familia Medici fueron también grandes figuras dentro de la política, bueno, de la economía como banquero, como fue Cosme el Viejo, o incluso monarcas, pero bueno, muchos de ellos, bueno, pues se casaron con monarcas europeos y tuvieron, bueno, pues, un papel destacado en el ámbito de la política. Cosme el Viejo fue político y banquero florentino, fue uno de los antecesores y verdadero artífice del poder de los Medici, familia que gobernó Florencia durante muchos años. Cosme el Viejo fue prácticamente banquero y con él comenzó casi eh, el comienzo de la familia de los Medici. Además, una figura que fue el artífice, con él comenzó toda la estirpe de los Medici y que gobernaron Florencia durante muchos años. Lorenzo el Magnífico, que fue monarca de Florencia entre 1469 y 1492, durante su gobierno hizo frente a la conspiración de los Pazzi en 1478, familia que arrebató a los Medici y sus negocios del papado, iniciado por Cosme de Medici el Viejo. Y además, Lorenzo el Magnífico fue una de las figuras también importantísimas dentro de la monarquía de Florencia. Clemente VII Giulio de Medici fue papa entre 1523 y 1564. El pontificado de Clemente VII se caracterizó por su voluntad de mantener la independencia papal frente a la monarquía hispánica, así como por la eclosión de la reforma luterana, que se extendió por Europa y acabó provocando la ruptura con Enrique VIII de Inglaterra. Clemente VII lo que hizo fue mantenerse neutral, y sobre todo en las posturas de la monarquía hispánica, que al final luego apareció la eclosión de la reforma luterana con Lutero, Calvino, o incluso el anglicanismo con la figura del monarca Enrique VIII de Inglaterra, en la cual bueno, pues, se produjo la división o la fragmentación de las diversas religiones que surgieron en el ámbito europeo y occidental. Clemente VII fue papa. León X, Juan de Médicis, también fue papa de la Iglesia Católica entre 1503 y 1521. Durante su transcurso de su papado, León X convirtió a Roma en un floreciente centro cultural y logró aumentar el poder pontificio en Europa. Sin embargo, al no advertir el alcance real del movimiento luterano, contribuyó a acentuar la división de la cristiandad occidental. También fue otra figura importante porque tuvo un papel destacado dentro del ámbito de, de la Iglesia, del pensamiento católico y sobre todo además fue el antecesor de Adriano de Utrecht y luego ya Clemente VII, que pertenecía a la familia de los Medici, que fue Giulio de Medici, también se convirtió en papa. Y él, no y él además contribuyó sobre todo a que se produjese una fragmentación de la cristiandad occidental. Catalina de Médicis fue reina de Francia, hija de Lorenzo II de Médicis y de Madeleine de la Tour Auvergne. En 1533 se casó con Enrique II de Francia, que fue el futuro monarca, el hijo de Francisco I de Francia. Fue madre de 10 hijos, a quienes dedicó por completo, aún después de que su marido accediera al trono con el nombre de Enrique II en 1547. Durante el reinado de Enrique II de Francia, el poder político de la reina fue ejercido por Diana de Poitiers, la amante del monarca. Catalina de Medici se casó con un monarca, el futuro Enrique de Francia, que iba a ser bueno, Enrique II, y bueno, el problema es que, claro, tuvo poca influencia, es verdad que intentó, pues bueno, dedicar por completo a todos sus hijos, eh, aún, claro, porque Catalina de Medici se dedicó a sus hijos, aún sabiendo que su marido iba a convertirse en monarca como Enrique II de Francia. Pero claro, quien tuvo el poder en el ámbito político fue la amante de Enrique II de Francia, Diana de Poitiers, que es la que, bueno, pues, a ver, tomaba las decisiones junto con su propio amante Enrique II. Cosme I de Médicis fue duque de Florencia entre 1537 y 1574 y gran duque de Toscana entre 1569 y 1574, miembro de una rama colateral de los Medici, es decir, que pertenecía a los Medici, pero bueno, la división que es lo que sucedía siempre, que se iban, como pasaba con las monarquías, que eran los Habsburgo, Lorena, luego que fueron ya en la edad contemporánea, pues esa división que sucedía también en las casas reales. María de Médicis fue reina de Francia, hija del gran duque de Toscana. En 1600 se casó con Enrique IV de Francia, con quien no llevó bien a causa de la vida disipada del propio monarca francés. Tras el asesinato del monarca, asumió la regencia de su hijo, el futuro Luis XIII de Francia, hasta que alcanzase la mayoría de edad. Pues María de Medici, Catalina de Medici, bueno, fueron reinas, se casaron y bueno, pues también dejaron huella pues en el ámbito también de la propia familia, que tuvo un papel político importante y militar, y sobre todo con el primero de Medici o María de Medici, que fue bueno, pues padre e hija, que dejaron pues huella en la propia familia
que Medici, que bueno, como he dicho, su papel fue predominante durante años en toda la moderna europea y sobre todo en Italia y bueno, en Florencia. Grigori Yefimovich Rasputín, que es Rasputín, como se le conoció, que fue Rasputín, que fue aventurero, monje y cortesano ruso. Se le conoció como el monje loco, de origen campesino y sin ninguna formación. Adquirió pronto gran popularidad por su vida licenciosa y su fama de taumaturgo. Es un hombre además que tuvo un papel destacado sobre todo en el último periodo de la monarquía rusa con Nicolás II y bueno, pues fue una figura, ¿no? Pues, aventurera, cortesano, monje sobre todo, le conocieron como el monje loco, todo ello. Walada bin al-Mustaki fue poetisa andalusí. Su padre, Muhammad al-Mustaki, fue el efímero undécimo califa de Córdoba. Es decir, su padre perteneció a la monarquía al final. Y fue una mujer segura y decidida, recordada por el papel activo en la sociedad a pesar de los límites de su posición, el ser una mujer en un contexto árabe medieval. Pero vamos, que no era solo en el ámbito medieval, sino era en el ámbito europeo occidental, donde las mujeres que destacaban siempre tenían muchas dificultades para poder acceder a la cultura. Y hoy en día la situación, en los últimos 200 años, ha cambiado, pero muy poco, porque se ve que hay pocas mujeres que siguen accediendo a cualquier ámbito, ya sea el ámbito de la cultura, la ciencia o incluso los medios de comunicación. Es verdad que poco a poco vamos cambiando, pero la situación todavía es muy desigual entre ambos sexos. Así que con ello finalizo y comentar que soy historiador. He hablado de dos familias, los Medici, los Borgia, que tuvieron un papel predominante en la moderna española y europea también. Y luego de diversos intelectuales que dejaron huella, por ejemplo, también en Rusia o en la cultura andalusí o en Europa en la Edad Media moderna. Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.